compartir la palabra del Señor y luego oraremos, hermanos, como siempre lo hacemos, haciendo peticiones, rogando a Dios que nos ayude mientras que estamos acá en la tierra. Necesitamos mucha ayuda del Señor. Este acabará un día y ya no estaremos en ¿verdad? Sino ya estaremos juntamente con el Señor y Él estará velando por todos nosotros, qué vamos a hacer, qué va a hacer de nosotros, no sabemos, pero Él va a estar juntamente con nosotros, dice su palabra, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios, libro de Hebreos, capítulo 10, tiene 24 versículos, creo, capítulo 10, vamos a leer 23 versículos, para poder entender, terminamos de leer y oramos abajo, ¿verdad? Bien, vamos a la lectura del versículo 1, y aquí vamos a sacar nuestra meditación de esta noche. Hebreos capítulo 10, no tiene título, por si acaso continúa con el título del capítulo 9, versículo 23, que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Pero vamos a dar la lectura del versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se hace. ¿Estamos, no? Capítulo 10 de Hebreos, versículo 1, terminamos de leer. Luego por versículo 2. De otra manera se salían de ofrecerse pueblos que ejecutan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Holocausto y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expresiones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Seguimos de nuevo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de
lavaremos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a ver nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias al ver tu presencia. Gracias por congregarnos para poder, Señor, estar acá en tu casa, alabando tu nombre, ahora meditando tu palabra. Es tu palabra, Señor, por favor. Pruébenos la sabiduría para entenderte lo que tú nos enseñas, para el bien de nuestra vida, tanto espiritual como físicamente también. Ayúdanos, bendito Dios, que el Espíritu Santo esté obrando en nuestro corazón de cada uno de nosotros, enseñándonos y dándonos lo mejor que parezca a Él, Señor, para nosotros, Padre. Amado Dios, bendice tu palabra en esta noche, bendícenos a cada uno de nosotros que estamos presentes, y gracias, Señor, por darnos la facilidad de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, acá encontramos varias cosas, por supuesto, referentes a la salvación, el pecado, por lo cual el Señor nos ha redimido, ¿no? Antiguamente la ley, por supuesto, ha sido prácticamente para poder normar la vida de los israelitas. Hoy en día tenemos la ley del hombre, por supuesto, para normar la vida, la conducta de la persona, pero no cambia eso, ¿verdad? No cambia el corazón del hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando salen de la cárcel, algunos salen enfermos, algunos moribundos, algunos tocados por una enfermedad mala. ¿Por qué? Porque no han comido bien, no han dormido bien y han sido maltratados al mismo tiempo, ¿verdad? Y están en la cárcel. Y la razón por qué están ahí, porque tienen errores cometidos, ¿no? Y han quebrantado la ley humana, ¿verdad? La ley humana que está impuesto, ¿no? Para el bien de la humanidad y de la sociedad. Pero ese no reforma, ¿verdad? Por eso encontramos o escuchamos en la noticia, hay muchos reos que han sido liberados, volvieron al convismo y nuevamente robando y ahora capturaron otra vez se lo llevan a la casa, ¿verdad? No ha cambiado la casa, ¿no? Y la ley casi era similar, hermanos, la ley dada por Dios para el pueblo de Israel, ¿no? Hay poquísimos israelitas que han guardado la ley de Dios. La mayoría han quebrantado la ley de Dios, porque ellos no cambiaban, tenían pacto, por supuesto, empezando desde Abraham, con Dios, pero luego la generación nueva iba cambiando las cosas, ¿verdad? Cuando están en Egipto, los 400 años ahí, vemos que ellos están separados con los egipcios porque no están juntos. Ahora se tenían el mercado aparte, no dice la Biblia, pero eran aparte, ¿no? Vivían ellos aparte, pero por supuesto eran servidores de los egipcios. Cuando para salir de Egipto, ellos ven lo que Dios ha hecho delante de sus ojos, ¿verdad? Empezando las 9 plagas que el Señor nos muestra. Ellos también están viviendo la última plaga cuando pintaron el entero y se su marco de su pueblo, como vemos. Entonces, el pueblo de Israel ahí obedeció, pintó su casa, la puerta de su casa, ¿no? Con la sangre del cordero, ¿verdad? Pero liderado, por supuesto, no les tocó el Señor. ¿Por qué? Porque obedecieron. Pero mientras que hizo la plaga de la sangre, lo pidió por la langota, las ranas y todo. Y ahora muerta de los primogénitos se cumplió. Cuando la gente se quedó mucha, ellos pidieron esto. Pero claro, a ellos no les tocó al Señor. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con el mandato o con la ley de Dios. Muy bien, salen de Egipto, todos sabemos la historia que nos cuenta. Dios les está guiando al Mar Rojo, más tarde encuentran a un mar, le provee y sigue caminando. Pero más tarde se reniegan ellos, ¿no? Reniegan. Y ahora, para eso, ¿cuántos años ya había pasado? Cuando el Señor ordena ya, tienen que salir, y ahora ellos ni supieron el calor.
ni subieron el frío. Dice la Biblia, de noche era columna de fuego que les acompañaba, y de noche, digo de día, columna de nube que protegía, les causaba la sombra. Por ahí están caminando ellos. Pero, no sé qué pasó, y empezaron a renegar. ¿Qué pasó? El Señor levantó serpientes ardientes, ¿no? ¿Saben esta historia, verdad? Y empezó a morder, inmediatamente los hombres se esponjaban y morían, hasta que tenían que clamar a Dios. Dios le ordena para los serpientes de bronce, ¿no? Y mira el serpiente de bronce que va por cantar, y ellos, Moisés, eran liberados. Picaban la serpiente, pero no morían. Pero los que no miraban, murieron. Ahora nueva generación está saliendo, naciendo. Y llegan a la frontera, ¿no?, del río Jordán para poder cruzar, por supuesto, a la tierra prometida. Ya son nuevas generaciones. Ellos no conocen muy bien la ley de Dios, quizás posiblemente han sido enseñados, pero no han visto nada de lo que Dios ha hecho. Y peor, piensan que tenían que dar algunos los padres o los abuelos de contar que no lo habían visto. No lo habían visto. Entonces, por ejemplo, nosotros la historia pasada de acá, 50, 100 años, muy bien, pero que no va a contar también, no va a contar los libros, ¿verdad? Ya no hay esa humanidad. No, ya no hay eso. Entonces, similar era con Israel. Entonces ellos no quebrantan la ley de Dios. Cuando esto todo sucede, el Señor envía a su Hijo, ¿verdad? Envía a su Hijo a este mundo con un propósito que todos sabemos, para salvar a la humanidad. Y para salvar tenía que morir, ¿no? Tenía que morir, ¿no? Entonces, ahora encontramos el Señor dice: Padre, no quieres mi sacrificio, porque llegó prácticamente, no sé si usan la palabra rechazar o no querer, ¿no? El Señor ya no quiere el sacrificio, no quiere. Sacrificio no quiere, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosa vamos a presentar? Si había personas horribles acostumbradas a presentar la ley, todavía que tanta pueblo para presentar la ley, ahora el Señor está prohibiendo que presenten sacrificio. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo ya van a agradar a Dios? Conforme a la ley que ellos querían, que esa era la manera. Pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer para sentirse en paz, en tranquilidad, la bendición de Dios, etcétera? ¿Qué van a hacer? Ahora, para eso, el Señor Jesucristo viene y vamos a ver el versículo 5. Dice el Señor: por lo cual entraste en el mundo, dice, sacrificio pleno no me hiciste, más te preparaste pueblo. Ahora el sacrificio vivo, santo, agradable es el cuerpo del Señor. ¿Pero para qué? Para el bien de cada humanidad, ¿no? Para el bien de cada humanidad. Entonces Él se va a sacrificar. Ya no va a presentar ni cabrito, ni carnenito, becerro, ni palomino, nada, porque el Señor ha dicho: ya no quiero. Porque se ha hastiado el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque presentaba el sacrificio y la manera de vivir de Dios no cambiaba, ¿no? La obediencia era más desobediencia que obediencia, no existía obediencia. Entonces, para eso el Señor dice en el versículo 6: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Ves? Anteriormente, para poder conseguir la tranquilidad, la bendición, todo, sacrificio, ¿no? Sacrificio tiene que presentar de corderos, de carneros, de becerros, de palominos, hasta de cabritos, tenían que presentar, y esa sangre les prácticamente era, quizás puede ser un intermediador para la tranquilidad de ellos, ¿no? Para la tranquilidad de ellos. Pero ahora el Señor Jesucristo dice en el versículo 7: entonces dije, y aquí te vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De qué? Del Señor Jesucristo, ¿no? Por eso vemos ya, pasando al Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesucristo, cuántas veces intentaron quitar la vida de Jesús cuando ya estaba en su ministerio. El mensaje les chocaba,
Y no querían esto, especialmente los fariseos, saduceos, no los hombres principales, no querían esto. Porque esa era una costumbre rara, una costumbre que nunca habían tenido, entonces les chocaba. ¿No? Les chocaba porque la costumbre, la vivencia de ellos era más el pecado que agradar a Dios. ¿No? Entonces quisieron pero no pudieron. ¿No? Alguien les impidió a sus discípulos algo así, no, porque ya estaba escrito cuándo iba a morir. Y ese no podía estar quebrantado la ley o la palabra de Dios. Tenía que llegar a una fecha indicada, determinada por su padre, cuándo van a crucificar. ¿No? Entonces, aquí el Señor está diciendo, versículo 7. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expresiones por el pecado no quisiste, ni que agradar, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Muy bien, diciendo luego, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer el último. ¿Qué está diciendo? Quita la ley para que esté la gracia. Y aquí yo vengo, dice. Mire, hermano, ahora, el Señor dice que ya estaba escrito de Él, y conforme la Escritura, que iban pasando los días, los meses, aún los años, tenía que llegar ese día para ser crucificado el Señor Jesús. Ya estaba escrito. Cuando empezamos a meditar, cuando dice Jesús que está escrito de Él, es un poco quizás difícil entender o aplicar eso en nuestra vida. Ahora, por supuesto, el 50 versículos nosotros no tenemos que ver nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Cristo que está lleno conforme las Escrituras. Muy bien, Cristo. Y nosotros. Y en nosotros y para nosotros está escrito la palabra de Dios. La Biblia lo dice, por lo menos los 3 evangelios, que hemos sido elegidos por Él. ¿Está escrito? Sí, está escrito, ¿verdad? De nosotros y para nosotros, ¿verdad? Que Él nos ha elegido. Cuando vamos en la primera, digamos, en Mateo capítulo 28, vamos a encontrar que para que nosotros vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio, está escrito. ¿Y para qué? Para los creyentes. Para los creyentes, la gran comisión. Estamos comisionados, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese día para nosotros? Pero decir escrito, está escrito, ¿no? Para la iglesia, para los creyentes, la gran comisión, y por todo el mundo. Cristo dijo, yo vengo, Señor, según conforme lo que está escrito. Está escrito. Paso a paso el Señor iría subiendo todo, enfrentando todo, hasta que llegó. Y nosotros, ¿cuándo va a llegar ese día evangelizado? ¿Cuándo va a llegar a cumplirse la palabra de Dios? O así cuando está escrito, sabiendo que es para nosotros, vamos a esperar la muerte tremenda, porque nuestra muerte no va a salvar a nadie. Que ya nuestra muerte puede ser una oportunidad para que otros puedan escuchar el mensaje de gloria, pero más no. ¿Ya? Más no. Entonces nosotros también ahí, como Cristo, debemos ir conforme a lo que está escrito. Este es para mí y tengo que hacer. ¿Verdad? Este es para mí y tengo que hacer. El Señor dice, Señor, tú no quieres colocar tu sacrificio, nada de expresión, no quieres nada. Aquí está así. Yo he preparado mi cuerpo, aquí está. Pero vengo seguro que está escrito. ¿Ya? Y ese no puede negarlo. Aún siendo Dios mismo, no puede borrarlo ni cambiarlo.
¿verdad? Y nosotros tampoco no podemos cambiar ni borrar de la Biblia. Seguirá siendo eso. Moriremos y la Biblia seguirá eso. ¿No? Seguirá eso. Pero es para cada creyente. Para eso es lo que debemos preocuparnos. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? Si está escrito de mí, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Efesios, en ese momento no sé exactamente el versículo de Efesios 4 o 5, encontramos que el Señor constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuándo va a buscar esto? ¿En qué lado estamos? Muy bien, vamos a llegar al profeta, pero de profetas no podemos decir, no existen profetas. Nosotros también al anunciar la palabra de Dios somos profetas. Y ellos anunciaron profetas, la palabra del Señor. La condición del pueblo de Israel anunciar, ¿verdad? Y yo digo, muy bien, yo voy a poner palabras en la boca y vaya nomás y predique. Y tenían que ir los profetas a predicar. Y nosotros tenemos la palabra de Dios puesta en esas manos, también para predicar y al predicar nos estamos convirtiéndonos, hoy estamos ocupando el lugar de los profetas. Evangelista, no es evangelista, muy bien, cada persona que va a casa por casa evangelista es evangelista. ¿No? Casi nosotros casi todo cumplimos y verdaderamente empezamos a actuar de profeta, de evangelista. Pastores que llaman a las iglesias, ¿no? Pero maestros tienen que ser los maestros. ¿Cuándo? Hermanos, tenemos que orar bastante. Esto es lo que falta en la iglesia. Necesitamos profetas, necesitamos evangelistas y necesitamos maestros. ¿Para qué? Para que todo aporte en esa función de ser profeta, de ser evangelista, de ser maestros. ¿Para qué? Para que la obra crezca. Si no, no va a crecer. Vamos a seguir pregonando y pregonando y pregonando. Y nosotros que tenemos prácticamente que el Señor nos ha dado el privilegio, no y la oportunidad de hacer la obra de Dios, y para esto nos ha dado dones. ¿Verdad? Nos ha dado dones para ejercer esos dones, para el crecimiento de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿No? Por ejemplo, algunos de maestría toman, muy bien, un día sí, otro día no, un tiempo sí, otro día no. Pero entonces, ¿qué pasó? Pero la palabra del Señor sigue igual, no ha variado. El maestro hasta la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor la ha puesto aquí. Y el evangelista tiene que ir hasta la puerta. Si el profeta predicador tiene que ser hasta la puerta. No tiene que ser simplemente un tiempo y luego no voy a cumplir el tiempo, no. Tiene que continuar. ¿No? El único que puede cesar es cuando muere, y se acabó. Pero hasta ese día ha servido al Señor en la función que Dios ha permitido de ejercer. No, de ejercer. Pero mientras que no tengamos evangelistas, mientras que no tengamos profetas, mientras que no tengamos maestros elegidos por Dios, no va a crecer. ¿Quién va a enseñar? Por ejemplo, no vemos que ahora los niños vienen 4 o 5 niños de ellos porque se están caminando, ¿no? Tienen interés, no hay maestros. No, absolutamente no hay maestros. Entonces, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a traer? Dice, bueno, que el padre cree o no va a traer a lo mejor que es porque quiere liberarse de los hijos que mastiguen la casa con algunos. ¿No? Pero no lo va a traer. Entonces el maestro está determinado para ser maestro. Su vida de este hombre, de esta mujer, está escrito. Está escrito. Tiene que caminar conforme que está escrito. ¿No? Mira el maestro que dice, Señor, acá está mi cuerpo. Tú me has preparado y lo que está y tal. A ver, ¿cómo está escrito? ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta.
No solamente es para Israel, sino que es hoy en día para todos los creyentes. No dice, hablando de Abraham es padre de la fe. De todo lo que es padre de la fe. Y dentro de ese padre de la fe nos enseña también las decadencias que tuvo Abraham. ¿Acaso no dice todo solamente su santidad? No. ¿Por qué se fue a Egipto? Para mentir que su esposa no era su esposa y no se va. ¿Por qué se fue? ¿No? Como muchos se van al extranjero, así se ven, me vienen allá y pueden ganar algo así. No, porque en el lugar que Dios había puesto había hambre. Y se fue a Egipto. No soportó, ¿verdad? No soportó. Otra segunda vez que va, donde le metí también allí, también vi. No quiere soportar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo te pruebo que no obedeces. Busca tu propia solución, busca tu propio recurso, a ver si acabo eso. Debe tu hijo sangre. Tenía que hacer. Tenía que hacer. La actitud de Abraham cambió. ¿Por qué no se escapó? Como siempre estaba haciendo. ¿Por qué no se tuvo otro sitio? No podía. Tenía que rendirse al Señor y llevar a su hijo al lugar donde va a ser sacrificado. Pero el Señor no permitió que lo sacrificase, sino proveyó un carnero y dice la palabra. Pero ahí probó la fe. Este es el hombre que fue padre de los hombres y mujeres que tenemos fe. Una cabeza por eso. ¿Ha pasado pruebas? Sí. Amén. Dios, sí, amén. Pero cuando pidió el Señor un pedido un poco doloroso, triste, él tiene por eso. ¿Verdad? Tenía que obedecer. Los hermanos de todos los hombres están escritos. Sin excepción alguna, creen. ¿Verdad? Hombre y mujer ahí está. Pero la cosa tenemos que preguntar. Si Dios me ha elegido, que tengo que estar en esta área, ya. ¿Es alguien de mí? No, es alguien. Entonces tenemos que ir conforme a lo que está escrito. Versículo 9 dice, y diciéndole, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer este último. Ahora nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué cosa debe quitar el Señor? La mala costumbre que tenemos. La pereza especialmente. ¿No? La pereza que quita el Señor de todos nosotros. ¿Para qué? Para establecerlo. Primero lo que es de Dios, entonces vamos a empezar a obedecer al Señor. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo nos permisione cada vez más y más y más, que nos santifique para hacer la voluntad del Señor. No del pastor, ni del pastor, ni del hermano, del hermano, no, de Dios. Porque el Salvador, ya todos sabemos que es Dios. La iglesia es de Dios. La creación es de Dios. Todo ser humano necesita la salvación. Bien, en esta voluntad somos santificados mediante la fe del cuerpo de Jesucristo. Mira, hecho una vez para siempre. ¿Volvió a ser Señor? No, una vez, una sola vez. Lo mataron, lo sepultaron, venció la muerte y luego se fue al lugar de donde vive. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso. Terminó su función. ¿Y dónde está? En la presencia de Dios. No quisiéramos estar nosotros también, cuando hemos acabado nuestra función terrenal acá, predicando, anunciando, enseñando a los ellos, estemos sentados a la diestra de Dios. ¿O no habrá lugar para nosotros? No hay lugar. Hay lugar. Dios es Dios, el lugar que tiene es amor. ¿No? Y es para toda la humanidad. Entonces, no podemos decir que llamo malo. Ahora pueden tener presencia de Dios, pero hemos cumplido con esta función delegada por Él, Señor que había escrito sus hombres inspirados por Dios, la función que tenemos que prestar en la tierra. ¿Verdad? En la tierra. Ahora,
Versículo 2. Y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se acepta la derecha de Dios. Y ahí en adelante esperando hasta que su enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Y ahora pasamos. El versículo 17. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y traiciones. Mira lo que el Señor dice. Este viene de Cristo. Este para nosotros, porque Cristo no lo. Dice el Señor que nunca más va a acordarse de este pecado y la traición que cometió. ¿Por qué? Porque ya estamos perdonados. ¿Verdad? Ya estamos perdonados. Nunca va a quitarnos. Por eso tratamos nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿No? El amor de Cristo. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Hermano, Dios, nadie quitará la fidelidad que tiene para sus hijos el Señor. Y bien claro nos ha declarado esto. Aunque somos infieles, Él seguirá y sigue siendo fiel con nosotros. Si Él se tuviera, ¿qué sucedería en esta vida? No somos fieles y ahora merecemos la fidelidad de Dios. No, pero mira la fidelidad que tiene. Él ha dicho y no va a cambiar esto. Él nos enseña, no va a cambiar. Pero tampoco es para aprovechar. Ser infiel es porque el Señor va a ser infiel conmigo. No. Si no tenemos que aprender, obedecer y ser fiel al Señor. Entremos a la presencia de Dios con un corazón sincero, purificado y de mala conciencia. Y roguemos a Dios, ¿no? Y Él acaba de decir que nunca más va a acordar de nuestros pecados. Nunca. Por más que vayamos, no nos va a sacar de cara. Ah, mira, yo te salvé, mira lo que estás haciendo. Nosotros podemos decir, pero Él no va a decir. Él no va a decir. Sino siempre tendrá paciencia y la misericordia con nosotros hasta donde vamos a ver. Pero sí está determinado nuestro nombre, dejar nosotros lo que tenemos que hacer para comer. ¿Verdad? Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, gracias por esa ofrenda que se presentó el Señor Jesús para morir en la cruz, para el bien, para el favor de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa gracia, por esa misericordia que nos has hecho, Señor, por nosotros. Con el propósito, Padre, de que nuestra vida sea agradable, sea usada por ti, Señor. Por favor, enséñanos cada día tu palabra. Llenos, Señor, ese espíritu de aplicar tu palabra en nuestra propia vida y de hacer tu voluntad tuya, Señor. Amado Dios, tu Hijo Jesucristo vino en este mundo, vivió en este mundo, predicó en este mundo, enseñó, sirvió a muchos que necesitaban de su presencia y de su poder, sanando enfermos, aún necesitando también. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y que nos enseñe que nosotros como hijos tuyos debemos aprender a ser fieles a ti. A ti, Señor, solamente porque tú nos has salvado. Gracias, amado Dios, por tu palabra esta noche. Señor, para que podamos reflexionar cada uno de nosotros, que nuestro compromiso, Señor, es contigo, Padre, porque tú eres nuestro Salvador. Bendito Dios, ayúdanos a entenderte y hacer tu voluntad por obediencia a nuestro Padre. Amado Dios, gracias, bendice tu palabra siempre, Señor, que predicamos, siempre que anunciamos, siempre que damos la lectura, bendice tu palabra. Gracias, amado Dios, por nosotros, ayúdanos, guardanos, Padre, y tú, Señor, escucha las peticiones que tenemos, Señor, por favor. En nombre de Jesús te pedimos.
Bien, hermanos, en esta noche para orar, vamos a hacer una petición.